doy bienvenidas a una nueva edición de Mentes Exitosas. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Mencheli Montes. Él nos va a acompañar en nuestro set y nos va a comentar acerca de grandes consejos sobre liderazgo. Así que no te muevas y síguenos en nuestras páginas de YouTube y de Facebook como Mentes Exitosas. Buenas tardes, mi nombre es Mencheli Montes, soy abogado de profesión, exalumno de la Universidad César Vallejo. He recibido la invitación para hablar sobre cómo un líder puede entrenarse en un país, en un mundo donde no necesariamente hay escuelas para líderes. Voy a romper algunos mitos de liderazgo, no sé si de emprendimiento también, pero me gustaría compartir básicamente una historia que es de la que podría hablar en función a los aciertos y desaciertos que he ido teniendo en esta corta vida que aún tengo. Y que queda mucha experiencia aún, mucho camino por andar. Yo recuerdo mucho los 2 últimos años del colegio cuando me preguntaron que hable cómo es que un líder puede entrenarse. Y hay 2 cosas que a mí me marcaron de por vida, que me hicieron elegir posteriormente entre ser poeta y político o ser abogado y empresario. Fueron 2 cosas que lo recuerdo muy marcadamente. Una de ellas fue cuando mis compañeros de 4º año de secundaria decidimos reunirnos, juntarnos con ellos y armar una lista para postular a la alcaldía escolar del colegio. Creo que fue el inicio de toda una historia que se ha venido dando en los últimos años. Y recuerdo mucho las conversaciones con los compañeros de aula, el hecho de que habían ocurrido una serie de cosas, de incidencias de algunos profesores contra los alumnos y en algún momento inclusive llegamos a hacer hasta una huelga, tal es así que un día de formación absolutamente todos los alumnos de 4º y 5º año de secundaria no asistieron al colegio porque fue una protesta por algunos actos de algunos profesores que habían cometido. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, el otro año vamos a armar nuestra lista para el otro año ser los representantes de los alumnos y defender los derechos de los alumnos como corresponden. Entonces, ya hace muchos años, a nivel del Ministerio de Educación, se creó esta iniciativa de los municipios escolares. Entonces, a partir de ahí empezamos a armar una lista, empezamos a ir de aula en aula, conversar con los alumnos, comentar nuestras propuestas, y es cuando empiezo a conocer historias de la gente. Chicos que, como varios del grupo de mi lista, tenían sus papás que llegaban a las 10 de la noche y salían a las 5 de la mañana porque tenían que ir al trabajo. Chicos que llegábamos del colegio a casa y en la tarde teníamos que ir a trabajar porque necesitábamos cubrir también nuestros gastos. Y esas historias me hicieron comprender de que no la estábamos teniendo tan fácil el hecho de estudiar, trabajar y hacer otras cosas más que se requería. Muchos de ellos tenían que cuidar de sus hermanos, pero el hecho de seguir conversando con la gente, de enfrentarnos a otras listas en debate, de luego el día de las elecciones y de ganar, empezó toda la historia de conocer un poco más cómo es que o qué función realiza aquella persona que es elegido, en este caso en el colegio, pero luego sabíamos que nuestros padres elegían al alcalde, elegían a sus congresistas y también elegían al presidente. Y creo que en esa búsqueda de información, en esa curiosidad constante, es que nace la vocación por el servicio, por la defensa de los derechos de las demás personas, y que básicamente es la defensa de las historias de cada una de esas personas o las historias que representaban cada una de esas personas, y que eran historias de empuje, historias de lucha, historias de constancia, y que muchas veces no había para almorzar, nos contaban varios de ellos, pero aún así sabíamos que el único vehículo para salir de esas realidades era la educación. Entonces, quisiera recaer en este punto, antes de seguir, el hecho de, como jóvenes, no dejemos nunca que nos maten la curiosidad de querer descubrir el mundo, de saber cómo funcionan las cosas,
¿para qué sirve tal o cual cosa? ¿Cómo es que, en este caso, en mi caso era, cómo es que las personas que los adultos elegían ejercían la representación y el liderazgo? Porque como alcalde escolar me decían que yo tenía que representar a los alumnos, tenía que velar por sus derechos, si había algún problema tenía que estar yo allí, si había que resolucionar algún problema entre alumno y dirección, tener que estar ahí para velar por los derechos de los alumnos. Entonces la pregunta era obvia, y cuando nuestros padres eligen a los congresistas y a los alcaldes, ¿estos realmente están ahí para defender sus derechos? Y me llevó a descubrir la labor que realiza un político, o que debería realizar un político. Al poco tiempo terminé el colegio, me enfrasqué en una labor de voluntariado también, y fue, creo yo, la calle para mí para aprender lo que significa el verdadero y el auténtico liderazgo. Hay gente que conozco que dice que son grandes líderes, pero que siempre lo han tenido todo. Han accedido, es cierto, a buenos puestos directivos, a buenos cargos, y se llaman a sí mismos líderes. Yo creo que líder puede ser la señora que se levanta incluso a vender su jugo de naranja a las 6 de la mañana en la esquina, ¿no? Líder es el joven que empieza a cuestionar la realidad y empieza a preguntarse cómo es que lo puedo cambiar. Ser parte de un voluntariado, y veo muchos jóvenes aquí, quisiera invitarles a que tengan esa experiencia. Sean parte del voluntariado que ustedes consideren mejor, de protección animal, de cuidado al medio ambiente, de labor social, y empiecen a caminar, conozcan la realidad, conversen con la gente. Si a mí alguien me pregunta, como lo ha hecho Diego, cómo un líder puede entrenarse a sí mismo, creo que las primeras cosas que tiene que hacer es conversar consigo mismo y preguntarse el porqué de las cosas que nos rodean. 2, conversar mucho con la gente que nos rodea, con todas las personas. Con el jardinero, con la señora que vende en la esquina, con la señora del mercado, con el profesor, con el escritor, con todas las personas posibles hay que conversar. Porque el liderazgo al final es un ejercicio de influencia. Y la influencia se logra dialogando con las personas. Y cuando uno va dialogando con las personas se da cuenta que va descubriendo historias, se da cuenta que hay muchas coincidencias con las otras personas, y se da cuenta que hay rasgos de la biografía que a veces coinciden, y se da cuenta de que la otra persona también representa o tiene una historia de lucha igual que alguno de nosotros. Y nos damos cuenta que tenemos muchísimo que aprender, y también nos damos cuenta que tenemos algunas cositas que enseñar. Y da gusto cuando la otra persona dice, oye, ¿verdad? A mí también me pasó, mira, no sabía que ese problema lo resolviste así. O a veces nos pasa, ¿no? Oye, ¿a ti te pasó? A mí también me pasó una experiencia similar, pero ¿qué hubiera sido si te hubiese escuchado antes? Ya tendría una idea de cómo solucionarlo. Entonces, el primer entrenamiento creo que pasa por empezar a dialogar. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y con el poco tiempo que quizás tienen nuestros padres, porque salen, van al trabajo, cuántos de nosotros entablamos un diálogo de por lo menos 10 minutos? O 5 ya. Oye, papá, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué es lo que piensas? Mira, quiero hacer esto. O, mira, escúchame. Creo que la timidez que suele envolvernos a las personas normalmente pasa porque no tenemos la costumbre de ejercer diálogos constantes con nuestra familia, con nuestros amigos, y menos con la gente desconocida. Entonces, el primer entrenamiento o la primera columna vertebral que debería seguir un líder es empezar a entrenarse en el arte de la conversación. Porque yo creo que es muy fácil pararse frente a un auditorio y comentar una anécdota, una historia, pero es muy difícil
sostener una conversación con una persona por más de 1 hora. Entonces necesitamos entrenarse. Y esa es una de las metas que me he puesto durante estos años. Siempre trato de conversar con un desconocido, aunque sea 2 o 3 minutos, porque algo me deja de su historia. Y la segunda cosa que hay que hacer en un país como el nuestro, una ciudad como la nuestra, donde no hay escuelas, donde se entrenan a los líderes, a veces nos dicen, tienes que nacer con ciertas habilidades. Creo que esa es la falacia más grande que existe. Todo en la vida se crea, se gesta. Nada viene en la genética. Quizás algunas cosas, algunas cualidades por ahí, pero todo se puede cultivar, todo se puede formar. Y el liderazgo es una habilidad que se tiene que cultivar día a día. Bien lo decía, no perdamos nunca la curiosidad. 2, empecemos a entrenarnos en el arte de la conversación. 3, sepamos que esto tenemos que ir entrenando, practicando día a día. Y 4, quizás antes que las anteriores, la fundamental, cuánto conocimiento tenemos de nosotros mismos. Hace poquito, para un proyecto que estamos preparando, una psiquiatra y una psicóloga me realizaron un test, una radiografía 360 para descubrir, escarbar un poco más en el perfil que uno posee. Y lo que me he dado cuenta es que desconocía muchas de las cosas que me ha arrojado este resultado, que yo pensaba que ya las conocía. ¿Eso qué implica? Que el conocimiento que uno puede tener de sí mismo, a veces no llega a saberlo todo en este trance de la juventud. No sé cuántos años tendrá que pasar para saber qué es lo que realmente, qué habilidades, lo que realmente tenemos, qué debilidades también tenemos y cómo terminar de pulir esas debilidades o de potenciar esas habilidades. Entonces, mi invitación es que ustedes, muchos de ustedes que están ya estudiando una carrera y varios otros que van a iniciar el estudio de una carrera, pregúntense primero cuáles son esas habilidades, esas fortalezas que cada uno de ustedes tiene. Y sobre ellas hay que trabajar. Yo recuerdo mucho que los padres a veces escuchaba que nos decían, no sucedió en mi caso, pero sí escucho mucho que decían, por ejemplo, si eres malo en matemáticas tienes que practicar más y más matemáticas. Y resultaba que el alumno terminaba teniendo una aversión a las matemáticas. Entonces, mi padre, a quien le tengo muchísima admiración y respeto, descubrió desde pequeño que yo tenía ciertas habilidades. Entonces, siempre reforzaba eso. Pero yo decía, no entiendo por qué, porque son cosas que yo lo manejo, son cosas que yo lo domino, son cosas que yo conozco, pero no sé por qué él se empeña en decir, mira, pero además de lo que ya estás haciendo en eso, podrías seguir haciendo esto. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? Pero eso yo sé, yo lo manejo. Pero lo importante de esto era que me abrió todo un panorama y algo que yo pensaba que ya conocía, que ya lo manejaba, a descubrir que había muchas cosas más. Y obviamente aquellas cosas que yo tenía como debilidades, también las reforzaba y me decía, mira, tienes que buscar esto, tienes que preparar en esto, o ponte, si era alguna materia, estaba ahí también pendiente, pero mucho más pendiente estaba de que yo desarrolle aquello que me gustaba. Entonces, no le tuve nunca ningún odio a ninguna materia. Gracias a eso, los perfiles psicológicos que me hicieron posteriormente, cuando quería, como varios de ustedes, decidir qué carrera estudiar, me dijeron que podía estudiar desde medicina hasta derecho, cualquiera de las dos materias. Fue sorprendente para mí
el hecho de cómo es que uno va cultivando el aspecto cognitivo, pero también va cultivando las habilidades sociales, las habilidades blandas, ¿no? Sin que tengas a tener un odio por algunas de ellas. Pero para eso yo tuve la suerte de tener a un padre muy hábil, muy pendiente de mí y de las habilidades que poseía, pero a veces no todos nuestros padres están tan pendientes de nosotros, pero sí nosotros tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son esas potencialidades que tenemos y a partir de ahí empezar a trabajar. Es verdad también que no todos pueden ejercer capacidades de liderazgo, no todos pueden cultivar habilidades de liderazgo, pero pasa estrictamente porque no se lo proponen. Hay gente que me dice, pero Mencheli, para ser un líder yo tengo que saber hablar muy bien. Mentira. Pero Mencheli, me dicen, para ser un líder yo, no sé, tendré que conocer muchas cosas, hacer eso. No. Lo que uno necesita es preguntarse, ¿cuál es esa habilidad que yo poseo? Dentro de los años que he pasado, he conocido a una persona a quien yo aprecio muchísimo, una persona que no habla mucho, no le gusta hablar en público, no le gusta estar delante del público, pero ejerce una influencia sobre las personas que es tremenda. Yo sé, por ejemplo, que esa persona es clave en mi equipo. Clave. No necesito que él dé grandes discursos, no necesito que salga al público, porque no es su función, no es su habilidad, pero es un gran conversador. Es un gran conversador del uno a uno. Cuando llega una persona nueva, dos personas nuevas, de la primera persona que se hace amigo es de esa persona. Y él llega a multiplicar y es la persona más querida que tenemos del equipo. Y es una muestra de lo que les digo. Tenemos que identificar cuáles son sus habilidades. Yo lo conocí cuando tenía 17, 18 años, bastante tímido. Pero entablaba conversaciones súper interesantes. Y tenía un humor también muy, muy interesante. Y acá quiero tocar otro punto fundamental. Como líderes o cualquier profesional que vayamos a ser, tenemos que tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos reímos de nosotros mismos? En el colegio, en el aula, nunca falta el compañero que le pone apodos a todo el mundo, ¿no? Pero si le pones apodos a él, se enoja. Nunca falta el compañero que siempre está burlándose de la compañera, del defecto de tal, encontrando los defectos a todo el mundo. Nunca falta la amiga, el amigo que está chismeando de todo. Pero cuando van a tocar sus temas o escucharon, se enfurecen, ¿no? Lo que pasa es que tratamos, creo yo, muchas veces de ver las debilidades de los otros para intentar cubrir las nuestras. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, al conocernos, al identificar nuestras habilidades y nuestras debilidades y nuestras potencialidades, nosotros vamos a saber cómo mejorar. Y vamos a también desarrollar una capacidad que a los psicólogos les gusta mucho esta palabra. Vamos a desarrollar el autoestima que tanta falta le hace al pueblo trujillano y también al país. Y así vamos a poder nosotros desarrollar esa capacidad de reírnos de nosotros mismos. Esa capacidad implica un grado de autoconocimiento bastante amplio, bastante grande, diría yo, y tener también bastante carácter. Es fácil burlarse del compañero, de la compañera, ¿no? Pero es bien difícil reírse de uno mismo. Yo amo muchísimo el clown,
En alguna oportunidad he tenido la suerte de estar en algunos talleres, hubiese querido desarrollarlo muchísimo más. Y es alucinante, es sorprendente lo que ellos te enseñan. Básicamente a identificar esas habilidades, usos, defectos. Te enseñan simplemente a desarrollar una habilidad para reírte de ti mismo, pero encontrar entre ese humor la fortaleza que uno tiene. Por eso, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver o de repente de entrenar o de ensayar clown, háganlo. Creo que el clown es uno de los artes fundamentales para ayudar, si ustedes quieren decirlo, a perder la timidez o para a perder el miedo. Ayuda bastante. Ayuda bastante. Bien, pero como esta conferencia trata de cómo el líder puede entrenarse a sí mismo, hoy que tenemos acceso a internet, tenemos material e información a disposición. A mí me gustaría hacerles una pregunta, si hay alguien en el público que quisiera comentarnos cuál es el principal temor o el principal problema que siente que tiene y que le gustaría resolver en su vida. De repente es muy tímido, o de repente habla mucho, o de repente es muy extrovertido, porque ser demasiado extrovertido también es un problema. Si hay alguien en el público que quisiera contarnos alguna experiencia de repente o alguna vivencia, si no es de él, de repente de sus amigos, compañeros. Creo que está Diego por ahí con el micrófono que puede ayudarnos. ¿O cuántos de ustedes, cuántos del público quisiera convertirse en un líder de acá a 4 o 5 años cuando terminen la carrera? Hay una cosa que a los que van a iniciar la carrera les va a pasar. Cuando uno llega a la universidad, es casi como el primer día que uno llega al colegio. Entra a los primeros ciclos y ven pasar a jovencitos, a señoritas, ya todos casi unos profesionales. Y se preguntan, ¿de qué ciclo son? ¿Son del 11º ciclo o son del 10º ciclo? Y tú dices, y yo estoy en el primero. ¿Y cuánto tiempo me falta para llegar? 5 años me falta para llegar. Sí, bueno, tenemos una pregunta allí. Sí, adelante. Me llamo Alex. El tema que podría decir es que soy bastante extrovertido. ¿Qué podría afectar con todo esto en esta parte de mi vida? Eres bastante extrovertido. Yo tengo un amigo, gracias por la pregunta, que era terrible. Yo no recuerdo haberlo visto más de 2 o 3 minutos tranquilo. Creo que ni cuando dormía era tranquilo. Pero ha logrado canalizar esa habilidad, que él lo llama habilidad ahora, y se ha convertido en un gran líder, organizador. Yo sé que está trabajando en otra región ahora, pero su trabajo principal es trabajo con la gente. Trabajo con la gente. Lo bueno y la fortaleza de él, además de no ser tímido, de siempre estar con mucha energía, no sé si eso te pasa a ti, también es un gran conversador. Lo primero que yo le recomendé cuando éramos amigos de él, porque él en principio se sentía a veces un poco mal, porque a veces la gente lo tomaba como un poco espeso, pero él aprendió a conocer un poco más y empezó a desarrollar esa capacidad de reírse de sí mismo y a entregar y a reconocer, el valor que también poseía y que poseían las demás personas. Clave. Un líder sin un equipo no es nadie. Y para tener un equipo necesitamos reconocer el valor que cada una de las personas posee. Y para eso necesitamos escucharlas, necesitamos comprenderlas y necesitamos también comprender su historia y sus biografías. Entonces, yo lo vería al contrario como una habilidad que podrías explotarlo muy bien. Y yo creo que cada uno de los presentes tiene habilidades que podría desarrollarlas
de acá en el futuro. Yo quiero terminar recordándoles que hoy más que nunca la ciudad de Trujillo y el Perú necesita nuevos liderazgos. Converso mucho con gente de 40, 50 años y ellos dicen, por ejemplo, pero hay mucha corrupción en el país, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya las cosas están así. Pero cuando converso con gente de 75, 80 años, dicen, sí pues, el Perú está jodido, pero tengo mucha esperanza en los jóvenes. Y cuando converso con jóvenes, dicen, esta realidad que está pasando depende de nosotros cambiarla. Y efectivamente, si nosotros queremos transformar la sociedad, estudien lo que estudien, se dediquen a lo que se dediquen, pregúntense, ¿cómo puedo hacer yo para hacer de mi ciudad, de mi país, un mejor país, una mejor ciudad? Para aquella gente que sonría cuando vea lo que estoy haciendo, o para aquella gente que se sienta un poquito más feliz, o sea, un poquito más buena. Muchísimas gracias. Bien chicos, me encuentro con Mencheli que nos va a compartir algunos detalles más y bueno, muy agradecida por estar contigo aquí, estoy súper sorprendida por toda tu trayectoria. Quisiera que nos cuentes un poco acerca de cómo es que has sabido sobresalir en algunos obstáculos al tener que enfrentarte pues al liderazgo, ¿no?, de una gran cantidad de jóvenes. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por la pregunta. En principio yo quisiera hacer una confesión, que soy ciertamente tímido también. Tengo dos pasiones, la política y la poesía, y el ser poeta implica, es un mundo aparte, y tengo cierto grado de timidez. Pareciera que no, pero sí es verdad, ¿no? Varios psicólogos me han diagnosticado eso, pero esto me ha ayudado también a lograr tener, creo yo, un grado de sensibilidad para entender a las personas. Y parte por eso, si uno quiere desarrollar la habilidad de liderazgo, si uno quiere, es básicamente es comprender a las demás personas. Yo creo que los grandes líderes que han habido en la historia y que uno sigue como referentes han tenido esa habilidad de sentarse, de mirarlas, de comprenderlas, ¿no? De comprender esos rasgos que suelen marcar la historia de cada una de las personas, y a partir de ahí mirar hacia adelante y caminar. Entonces podemos decir que el poeta se liberó y que de cierta forma pues pudo expresar lo que normalmente un poeta plasma en sus poemas, en sus escritos, y lo pudo transmitir a otras personas, ¿no? Exactamente, el perfil de los poetas es bastante, somos bastante solitarios, muy ensimismados, no nos gusta estar rodeado de público, entonces, pero acá he utilizado las fortalezas del poeta para también engancharlas, por así decirlo, con lo que implica la necesidad o la exigencia de desarrollar habilidades de liderazgo para hacer vida política, que es una de la segunda pasión que tengo, ¿no? Ahora cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia o de aquello que pudiste experimentar en los talleres de clown, porque si bien es cierto, para poder desarrollar diferentes habilidades comunicativas, pues es necesario estar en esas experiencias artísticas, ¿no?, como el clown, el teatro. Cuéntanos un poco de cómo te sentiste, qué fue lo que experimentaste cuando entraste a un taller de clown, porque no es normal estar hablando con personas que, bueno, tenemos una conversación diaria, a estar en un taller de clown que es súper diferente. Sí, efectivamente, pero yo he sido un visitante fugaz de los talleres de clown y de teatro. Me hubiese, es más, he buscado siempre regresar y retomar esos talleres, pero las circunstancias no me han permitido. Y fue una curiosidad, una búsqueda, el hecho de leer un poco en qué consistía lo clown, de lo que consistía esta expresión artística, que es básicamente lo que yo les comentaba, la capacidad, la habilidad de tener, de reírse de uno mismo, ¿no? De sacar esas habilidades que uno tiene, o esos defectos, inclusive convertirlos en fortaleza. Y me pareció una experiencia extraordinaria.
Antes yo había hecho declamación también, entonces siempre he estado vinculado al lado artístico. Me hubiese gustado desarrollar otro tipo de habilidades. La música logré desarrollarlo durante bastante tiempo, pero también tuve que dejarlo. Lo que todavía no dejo es la poesía, y creo que no voy a dejarlo nunca, pero por las exigencias también ya del tiempo, del trabajo y de las responsabilidades, uno tiene que ir dejando algunas cosas con cierto dolor. Pero para resumirte, la experiencia sí ha sido extraordinaria, y por eso es que yo siempre a los chicos les digo, si tienen la oportunidad, hagan clau. Pero soy tímido, entonces matricúlate a un curso de clau. Claro, con muchísima más razón. Ahora, para finalizar, quisiera saber de qué manera tú nos podrías orientar o cuál sería tu consejo fundamental para que nosotros no dejemos de lado ese líder que llevamos dentro, porque si bien es cierto, tal vez nosotros podemos ser tímidos en algún momento, podemos tal vez tener algunos miedos, pero creo que de todas maneras en algún momento de nuestras vidas es importante que nosotros desarrollemos esa capacidad de liderazgo, ¿no? Sí, efectivamente, ya lo comentaba. Primero identifica cuál es la habilidad que uno tiene, ¿no? Si a uno le encanta la pintura o el canto o de repente alguna otra habilidad, tiene destreza para los negocios o cosas por el estilo, o es un gran planificador, que lo potencie esa habilidad al máximo. Y lo segundo es que desarrolle el arte de la conversación, ¿no? No necesitamos estar delante de un público para conversar, sino con el amigo, la amiga. Dejemos menos el WhatsApp y creo que utilicemos más la conversación directa. Hoy estamos perdiendo muchísimo eso, y la gente está demandando atención. Y nosotros mismos también estamos, creo yo, demandando atención. No descuidemos eso, no descuidemos la naturaleza del hombre. La naturaleza es ser un ser sociable, estar siempre en comunión, en conversación. El WhatsApp y todas las redes sociales son una ficción. Exacto, así es. Yo comparto el mismo pensamiento de Mencheli, así que si saben, chicos, despéguense un poco del celular y seamos un poco más humanos, ¿no? Socialicemos, compartamos, sonriamos en persona. Así va a ser, creo que mucho más fácil el hecho de desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Muchas gracias por compartir con nosotros, ha sido un honor tenerte aquí, y bueno, espero que todas las cosas que emprendas y sigas pues estén llenas de éxitos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Carla, y a todo tu equipo por la invitación.